¿Conoces esa sensación que tienes cuando sabes que tienes que rendir al máximo de tus capacidades? Esa sensación de determinación, de estar resuelto, pero también quizá un poco de nerviosismo por no cometer errores. Bueno, ciertas condiciones pueden hacer que los pilotos se sientan exactamente de esa manera, y cuando le sumas reportes meteorológicos poco confiables y una característica de diseño de la aeronave funcionando al revés de como debería, pueden empezar a suceder cosas desagradables. Sigue atento. El 5 de marzo de 2015, la parte noreste de Estados Unidos estaba azotada por una gran tormenta invernal. Había traído consigo cantidades significativas de nieve sobre el área de Nueva York y se pronosticaba que continuaría así durante gran parte del día. Pero el mal clima no detuvo el flujo continuo de aeronaves que llegaban y salían del aeropuerto principal de la enorme ciudad. Y para mantener esa operación en marcha, los equipos de limpieza de pistas en JFK y La Guardia ya habían sido puestos en alerta máxima desde el día anterior y ahora trabajaban arduamente con sus quitanieves y barredoras para mantener las pistas lo más seguras posible. Muy al sur de Nueva York, en Daytona Beach, Florida, el clima era significativamente más agradable cuando una tripulación de Delta Airlines se presentó a trabajar en las primeras horas de la mañana. Estaban a punto de comenzar el segundo día de un viaje de 4 días juntos y el día anterior habían operado 3 vuelos antes de llegar a Daytona Beach para su escala nocturna. Luego, los pilotos disfrutaron de una cena juntos en su hotel antes de irse a dormir alrededor de las 21 horas para prepararse para la salida temprana que tenían programada al día siguiente. Ambos se sentían bien descansados y listos para volar de nuevo cuando se reunieron con sus 3 colegas de la tripulación de cabina alrededor de las 5 de la mañana del 5 de marzo para comenzar su preparación previa al vuelo. Estaban programados para realizar otros 3 vuelos ese día, comenzando con un tramo de Daytona Beach a Atlanta, luego hacia el aeropuerto La Guardia en Nueva York y finalmente a Orlando, donde tendrían su próxima escala nocturna. Cuando comenzaron a revisar sus documentos de información previa al vuelo, pudieron ver que el clima en Nueva York podría ser un problema, pero eso suele ser común durante los meses de invierno y normalmente no es motivo de gran preocupación. Porque cuando nosotros, los pilotos, nos enfrentamos a mal clima en cualquiera de nuestros destinos, primero verificamos que sea lo suficientemente bueno para fines de planificación, lo cual implica un conjunto de requisitos de visibilidad, viento y condiciones de pista que deben estar dentro de los límites antes de la salida. Y es así, nos aseguramos de que nuestros aeropuertos alternos también estén disponibles y, después de eso, comenzamos a planear cuánta combustible extra necesitaremos para anticipar posibles esperas por limpieza de nieve o retrasos. Si el clima no es lo suficientemente bueno, entonces aún podemos despegar hacia nuestro destino, pero necesitaremos tener al menos 2 aeropuertos alternos con clima suficientemente bueno en ese caso. Necesitamos eso para que, si llegamos a nuestro destino y el clima todavía no es lo suficientemente bueno para aterrizar, podamos desviarnos a uno de esos alternos. Porque siempre operamos de esta manera, realmente nunca nos arriesgamos. Siempre podremos aterrizar en algún lugar con suficiente combustible, así que cuando estos 2 pilotos estaban viendo el clima en Nueva York para más tarde, realmente no les habría preocupado demasiado. La buena noticia era que el clima en Atlanta y Orlando se veía bien, y no había otros NOTAMs ni problemas técnicos que los detuvieran. Así que decidieron la cantidad de combustible para el primer tramo, llamaron al encargado de combustible y luego procedieron a informar a la tripulación de cabina que estaba esperando para salir hacia la aeronave. Durante la charla informativa, el comandante le dijo a la tripulación que el clima en Nueva York estaba muy nevado y les advirtió que esto podría llevar a posibles demoras o desvíos, pero que fuera de eso no había nada fuera de lo común. De camino a la aeronave, los pilotos decidieron que el comandante sería el piloto que volaría el primer tramo, así que él comenzó a preparar la cabina mientras el primer oficial realizaba la inspección exterior. Ahora, estos 2 pilotos eran ambos muy experimentados, ya que el comandante tenía 15.200 horas de vuelo en total, de las cuales 11.000 habían sido voladas en la aeronave que ahora iban a operar, el McDonnell Douglas MD-80 y 8. Tenía 56 años y, al momento del vuelo, contaba con más de 9.700 horas de experiencia como comandante. Antes de unirse a la aerolínea, había volado el F-16 en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde también se desempeñó como instructor de T-38. El primer oficial tenía 46 años y contaba con aproximadamente 11.000 horas de vuelo totales, de las cuales 3.000 habían sido en el MD-80 y 8
Anteriormente había volado en el Boeing 737, el Boeing 727 como ingeniero de vuelo y también como piloto en el E-2C Hawkeye para la Marina de los Estados Unidos. Los dos pilotos se llevaban muy bien y la revisión previa al vuelo transcurrió sin problemas. Así que a las 05:57, incluso unos minutos antes de lo programado, la aeronave comenzó el retroceso para su primer vuelo hacia Atlanta. Este vuelo transcurrió sin ningún contratiempo, pero los pilotos sabían que el verdadero reto del día probablemente vendría en el segundo tramo, así que aprovecharon el tiempo en crucero para revisar nuevamente el pronóstico del clima y hacer algunos planes para ese próximo vuelo. Ahora, antes de continuar, tomémonos un momento para hablar sobre la aeronave que estos dos pilotos estaban operando. El MD-88 pertenece a la segunda generación de la popular familia DC-9. Es una versión alargada con dos grandes motores turbofan JT8D219 montados en la parte trasera del fuselaje y debido a eso, también está equipado con un estabilizador en T. El hecho de que los motores estuvieran colocados en la parte trasera de la aeronave y mucho más cerca uno del otro, por ejemplo, en un Boeing 737, significaba que el efecto del empuje asimétrico después de una posible falla de motor era mucho menos severo debido a un brazo de momento más pequeño. Esto, a su vez, significaba que el timón de dirección podía hacerse más pequeño, y el hecho de que este timón más pequeño estuviera situado relativamente cerca de los motores tendrá un impacto muy grande en lo que está a punto de suceder. ¿Y por qué es eso entonces? Bueno, cuando una aeronave de este tamaño está maniobrando en tierra a bajas velocidades, generalmente utiliza la dirección del tren de nariz para hacerlo. Esto se logra mediante el uso de una palanca de dirección independiente en la cabina, pero la dirección de la rueda de nariz también se puede controlar en menor medida desde los pedales del timón de dirección, que normalmente mueven el timón. Esto es importante porque durante la carrera de despegue, los pilotos podrán hacer pequeños ajustes en la trayectoria con la dirección del tren de nariz hasta que haya suficiente flujo de aire sobre el timón de dirección para que pueda usarse para el control direccional. Esto sucede cuando el timón de dirección se vuelve aerodinámicamente efectivo, por encima de aproximadamente 80 nudos o 150 km por hora. Ahora, entendiendo esto, el hecho de que el timón de dirección necesite mucho aire sin perturbaciones fluyendo a su alrededor para ser realmente efectivo es súper importante y te diremos por qué después de esto. Hace un tiempo empecé a notar que recibía cada vez más correos electrónicos extraños de empresas que nunca había visitado e incluso boletines a los que nunca me había suscrito. Era como si alguien más me estuviera inscribiendo en estas cosas o al menos compartiendo mis datos muy personales. Y resultó que eso era exactamente lo que estaba pasando, algo que descubrí cuando me registré en Incogni, el patrocinador de hoy. Cuando activé el servicio, Incogni encontró de inmediato 50 intermediarios de datos distintos que estaban vendiendo mi información personal, incluyendo correo electrónico, dirección de casa, información financiera e incluso datos sobre mis amigos y familiares. De hecho, esa es toda su idea de negocio y es perfectamente legal a menos que tú específicamente les digas que se detengan. Desafortunadamente, primero tienes que encontrarlos a todos y luego decirles esto directamente, lo cual es sumamente frustrante, pero no si usas Incogni. Incogni contactará a todos estos corredores de datos en tu nombre y les pedirá que te eliminen de sus registros y luego continuará monitoreando su cumplimiento mientras sigas con ellos. Ya he visto una reducción significativa en el spam y si quieres probar esto por ti mismo, haz clic en el enlace aquí abajo, incogni.com/pilot. En este momento tienen una promoción especial que te dará un increíble 60% de descuento cuando te registres en el plan anual. Gracias Incogni, ahora volvamos al video. Ya hemos hablado del hecho de que los motores están montadas en la parte trasera del MD-80 en lugar de debajo de las alas, y esto tiene algunas ventajas. Principalmente, que toda la aeronave podía hacerse más baja, facilitando el trabajo de los operadores en tierra y permitiendo un tren de aterrizaje más pequeño y menos pesado. También hizo que fuera mucho más silencioso dentro de la cabina y redujo considerablemente el riesgo de daño por objeto extraño, FOD, ya que los motores estaban montados más lejos del suelo. Pero también trajo algunas desventajas, como la necesidad de reforzar la parte trasera de la aeronave, lo que implicó un aumento de peso y además complicó el trabajo de los ingenieros en los motores. Además de eso, el estabilizador en T hacía que la aeronave fuera más susceptible a algo conocido como pérdida profunda, que es una situación aerodinámica muy peligrosa, que puede ocurrir si la aeronave entra en pérdida con un ángulo de ataque muy alto, haciendo que el flujo de aire proveniente de las alas anule el efecto de los timones de profundidad en la cola. Ahora, ninguna de esas cosas tendrá un papel en esta historia, pero algo que sí lo tendrá es otra característica de sus motores montados en la parte trasera.
Verás, las aeronaves más grandes utilizan varios métodos para desacelerar después del aterrizaje o en caso de un despegue abortado. Obviamente tienen frenos de ruedas que funcionan de manera muy similar a los frenos de tu auto, equipados con sistemas antideslizamiento que detectan el deslizamiento de las ruedas y reducen la presión de frenado comandada para tratar de proporcionar un frenado óptimo en todo momento. Luego están los spoilers en las alas, que reducen o eliminan la sustentación, forzando el peso sobre los frenos y además añaden resistencia aerodinámica. Y finalmente tenemos los inversores de empuje, que están diseñados para redirigir el vector de empuje de los motores hacia adelante y así lograr la desaceleración. En el MD-88, los inversores consisten en dos compuertas tipo cubeta que están montadas en la parte trasera de los carenados del motor. En tierra, cuando el piloto mueve las palancas de empuje hacia la posición de ralentí, eso desbloquea las dos palancas de inversor, que luego pueden moverse hacia atrás hasta 120 grados. Cuando eso sucede, las dos compuertas tipo cubeta se cierran detrás de los motores, redirigiendo todo el flujo de aire hacia ángulos ligeramente hacia adelante. Ahora, estos inversores son muy efectivos y funcionan mejor a alta velocidad, pero incluso estando detenido, son tan potentes que en realidad pueden usarse para hacer retroceder la aeronave con su propia potencia, algo que se ve realmente extraño. Pero aquellos de ustedes con buen ojo quizá ya hayan notado un pequeño problema con este sistema. Si rediriges grandes cantidades de aire hacia adelante desde los motores en la posición en la que están montados, eso rápidamente empezará a perturbar el aire que se supone debe fluir sobre el timón de dirección. Y con configuraciones más altas de reversa de empuje, esta perturbación se vuelve tan grande que puede hacer que el timón de dirección sea casi completamente ineficaz, un efecto conocido como apantallamiento del timón de dirección. Esto se notó rápidamente durante las primeras pruebas de vuelo, y ya en los años 80 McDonnell Douglas emitió informes de pruebas de vuelo diciendo que esto podría suceder y que podría causar problemas con la autoridad direccional del timón de dirección. Se demostró que por debajo de 108 nudos, estos efectos eran notorios con una configuración de reversa de empuje tan baja como 1.3 de relación de presión del motor, o EPR, y por debajo de 146 nudos si las reversas se incrementaban a más de 1.6 EPR. Por esta razón, el Manual de Entrenamiento de Tripulación de Vuelo de Delta emitió una guía para sus pilotos indicando que debían apuntar a 1.3 EPR de empuje reverso en pistas resbaladizas o contaminadas y nunca exceder 1.6 EPR. Ahora, el problema aquí, por supuesto, es que precisamente en pistas resbaladizas y contaminadas es cuando los pilotos realmente necesitan el empuje reverso, ya que los frenos serán significativamente menos efectivos en esas condiciones. Y monitorear los valores exactos de EPR durante ese tipo de condiciones también puede ser realmente un desafío. Para abordar esto, McDonnell Douglas en 1996 envió un boletín de servicio recomendando instalar un nuevo tipo de leva de reversa que incluiría un tope, el cual, al usarse, invertiría a un EPR de aproximadamente 1.3 para ayudar a los pilotos. Pero solo un año después les dijeron a todos que retiraran este tope, ya que varios operadores habían descubierto que los diferentes ajustes de los motores podían dificultar reproducir con precisión el EPR esperado en el tope. Así que ahora los pilotos nuevamente quedaban por su cuenta para asegurarse de vigilar esto, y todas las aerolíneas que operaban el MD-80 tenían programas de entrenamiento aprobados que explicaban este problema y permitían a los pilotos practicarlo, por lo que era bien conocido por las tripulaciones. Esto nos lleva de regreso a la tripulación de Delta, que ahora se estaba acercando a Atlanta. El primer vuelo se completó sin ningún problema, y después de que la aeronave aterrizó y rodó hasta la puerta, la tripulación recibió un paquete de información actualizado mientras los pasajeros desembarcaban. Ahora podían ver que el clima no había mejorado. De hecho, parecía que estaba empeorando un poco, ya que ahora se pronosticaba nieve moderada hasta el mediodía. El último informe meteorológico que recibió el capitán indicaba un viento de 330 grados a 12 nudos, visibilidad de media milla con nieve moderada y neblina y una capa de nubes a 700 pies. También le dieron un NOTAM emitido a las 4:45 de la mañana sobre la condición de la pista, el cual indicaba que las pistas en La Guardia estaban mojadas y que habían sido arenadas y tratadas con productos químicos sólidos. Pero lo que él no sabía era que se había emitido otro NOTAM a las 7:38 diciendo que las pistas ahora estaban cubiertas de nieve con una capa delgada de nieve húmeda en su lugar. Ahora, este tipo de NOTAM, que en Europa se conocen como SNOWTAM, se supone que deben emitirse regularmente para aeropuertos donde las condiciones invernales puedan tener un impacto.
La idea es que deben actualizarse tan pronto como cambien las condiciones de la pista. E incluso si no hay cambios, la hora de emisión aún debe actualizarse para que los pilotos y las aerolíneas sepan que están manejando la información más reciente. Esto fue algo que más tarde se descubriría que el aeropuerto LaGuardia no estaba haciendo correctamente. Ahora, por su propia naturaleza, estos reportes deben tomarse con cautela, ya que solo son realmente válidos en el momento en que se escriben y pueden cambiar en cuestión de minutos si sigue nevando continuamente. Por lo tanto, los pilotos generalmente los usan para calcular el rendimiento de aterrizaje para el despacho y todos sabemos que se necesitarán actualizaciones adicionales antes de aterrizar. En cualquier caso, mientras la tripulación se preparaba para su salida hacia LaGuardia, podían ver que el clima aún era lo suficientemente bueno para despachar y que el clima en sus alternos también se mantenía estable. Calcularon el rendimiento de aterrizaje para despacho, que incluía un margen de seguridad del 15% para una pista mojada, y vieron que deberían poder detenerse en 5.995 pies, lo cual era aproximadamente 1.000 pies menos que la longitud disponible de la pista, que era de 7.003 pies. Era el turno del primer oficial de ser el piloto que iba a volar en este tramo, pero el capitán decidió que él también volaría este vuelo debido a las malas condiciones de aterrizaje que se esperaban. Esto muestra que la tripulación estaba muy consciente de las amenazas aquí y que el capitán ya había comenzado a prepararse mentalmente para ellas. De hecho, había estado asignado en LaGuardia unos años antes y, por lo tanto, tenía mucha experiencia volando ahí, incluso en operaciones de invierno. En cualquier caso, decidieron llevar un poco de combustible extra para poder mantenerse en espera durante algún tiempo si lo necesitaban. El combustible mínimo según el plan de vuelo era de 26.000 libras, pero decidieron cargar 3.600 libras extra solo para estar seguros. Ahora, en videos anteriores que he hecho sobre emergencias de combustible, me han preguntado por qué los pilotos no simplemente llenan el avión como hacemos con los autos, y en realidad hay varias buenas razones para eso. Primero que nada, las aeronaves son muy sensibles al peso y en la mayoría de los casos ni siquiera podrían despegar si todos los tanques estuvieran llenos hasta el tope con la carga normal de pasajeros. De hecho, solo he llenado completamente el 737 una vez en mi carrera, y eso fue cuando entregué una aeronave nueva y vacía de Seattle a Dublín. Pero también cuesta combustible transportar combustible, alrededor de 2,5% por tonelada por hora, así que es extremadamente poco económico estar transportando grandes cantidades de combustible extra sin una razón en particular. Pero en este caso, también había otro factor que los pilotos necesitaban tener en cuenta. Verás, con combustible extra la aeronave efectivamente podría mantenerse en espera por más tiempo, pero si al final esa espera no se daba, también estarían llevando más peso durante el aterrizaje, lo que haría que la distancia requerida para aterrizar fuera aún mayor. Así que es bastante complicado tomar este tipo de decisiones cuando estás lidiando con operaciones de invierno, ya que las condiciones siempre tienden a estar cambiando. De todos modos, mientras los pilotos tenían estas discusiones y preparaban la aeronave para la salida, la tripulación de cabina estaba abordando a los 127 pasajeros que tenían reserva en ese vuelo. Entre esos pasajeros había 2 bebés que iban en brazos, quienes, al no tener sus propios asientos, tampoco tenían sus propias tarjetas de embarque, algo que será importante más adelante. Cuando todo estuvo listo, el capitán llamó al control de tránsito aéreo, solicitó autorización y la aeronave comenzó a retroceder desde la puerta de embarque solo unos minutos después de lo programado. Rodaron normalmente y a las 09:24 el vuelo 1086 de Delta Airlines despegó de la pista 28 en Atlanta y comenzó a dirigirse al noreste hacia Nueva York. La aeronave ascendió a su altitud de crucero planificada de 33.000 pies y, una vez que se completó todo el papeleo, los 2 pilotos comenzaron a concentrarse en el próximo aterrizaje. Aproximadamente 1 hora y 10 minutos antes del aterrizaje, la grabadora de voz de cabina registró las primeras conversaciones sobre las complicaciones que el clima podría traerles. El primer oficial había comenzado a buscar las limitaciones de viento cruzado y descubrió que, si la acción de frenado en la pista resultaba ser de media a pobre, el máximo viento cruzado permitido sería de 10 nudos, un valor en el que ya se encontraban según sus últimos reportes meteorológicos. Ahora, acción de frenado es el término que usamos para describir qué tan resbalosa está la pista y se divide en 6 niveles diferentes. Pobre, de media a pobre, media, de media a buena, buena y seca. Para cada uno de estos niveles hay tablas de rendimiento en nuestros manuales que nos indican la distancia de aterrizaje requerida según el viento, la velocidad, el peso y algunos otros factores. Y cuando los pilotos empezaron a revisar esas tablas, rápidamente se dieron cuenta de que, con el peso con el que planeaban llegar, la pista tendría que tener una acción de frenado buena o mejor para que pudieran aterrizar.
Si resultaba ser más resbaladiza que eso, no tendrían márgenes suficientes para aterrizar y tendrían que desviarse a uno de sus alternos. Ahora, un dato interesante aquí es que la forma en que se calcula la acción de frenado ha cambiado en las últimas décadas. Antes se medía usando un vehículo especial o un vagón que se conducía sobre la superficie de la pista con una rueda de medición bajada sobre ella, la cual podía frenar y luego arrojar un valor numérico de cuán resbaladiza estaba. Esto luego se transmitía al control de tránsito aéreo y después a las aeronaves que llegaban y salían. Pero el problema era que se había descubierto que esta herramienta no era confiable y no proporcionaba datos que describieran con precisión cómo frenaría realmente una aeronave. Por eso, este tipo de valores había dejado de enviarse a los pilotos y en ese momento solo lo usaban realmente los equipos que estaban limpiando la pista. Así que, en lugar de estos vagones, la FAA ha sugerido que se introduzca algún tipo de dispositivo que pueda medir con precisión la eficiencia real de frenado de una aeronave al aterrizar. Pero aunque varios de estos dispositivos estaban en desarrollo, ninguno había sido aprobado oficialmente. Así que esto significaba que lo que realmente les quedaba a los pilotos era, en muchos casos, solo una descripción de las condiciones de la pista, hielo, nieve húmeda y cosas así. Y a partir de eso, tendrían que evaluar la acción de frenado o confiar en el reporte de otros pilotos de aeronaves que aterrizaban, lo cual podía ser muy subjetivo. Ahora, como era obvio que la acción de frenado en la pista iba a ser crítica para saber si podrían aterrizar o no, la tripulación envió dos solicitudes diferentes de actualización a través de su sistema ACARS. Una solicitud fue enviada a su despachador en La Guardia, donde también le informaron que no podrían aterrizar si la acción de frenado era inferior a buena, y la otra fue enviada al controlador del ARTCC, pero ninguno de los dos tenía actualizaciones para darles. Mientras tanto, la nieve había comenzado a acumularse en las pistas de La Guardia, y a las 10:06 las pistas fueron cerradas temporalmente para permitir que el equipo de limpieza de nieve entrara y comenzara a despejarlas. El equipo de limpieza rápidamente se dio cuenta de que no tenía sentido seguir esparciendo arena y tratando las pistas con químicos, ya que tendrían que cepillarlas periódicamente, y esto solo eliminaría cualquier químico añadido. Esto significaba que el estado de la pista cambió rápidamente del estado húmedo tratado que se había reportado antes a estar cubierta con nieve húmeda de menos de 1/4 de pulgada. Mientras la aeronave avanzaba por la ruta, el capitán hizo un anuncio rápido por el altavoz a los pasajeros y cuando terminó necesitaba ir rápidamente al baño. Así que salió de la cabina de mando y fue reemplazado por uno de los sobrecargos, quien comenzó a platicar un poco con el primer oficial. Ahora, mientras el capitán estaba fuera, el control de tránsito aéreo llamó al vuelo y les indicó que estaban autorizados a descender cuando estuvieran listos para cruzar un punto RNAV llamado RIDGI a nivel de vuelo 270. El primer oficial repitió la instrucción, la configuró en el MCP y luego continuó platicando con el sobrecargo. Pero solo 2 minutos después, el control de tránsito aéreo regresó y le indicó que redujera la velocidad a un máximo de 250 nudos sobre RIDGI, ya que ahora existía la posibilidad de que tuvieran que entrar en un patrón de espera más adelante. Esta fue la primera vez que alguien mencionó la posibilidad de un patrón de espera a la tripulación y la razón del patrón de espera se explicó como que la pista en La Guardia ahora estaba cerrada por limpieza de nieve. Cuando el capitán regresó, el primer oficial le informó sobre la autorización de descenso y la posibilidad de que tuvieran que entrar en un patrón de espera, y esto molestó bastante al capitán, ya que el despachador no había mencionado nada sobre el cierre de la pista en su mensaje a CARS. Comenzaron su descenso según lo planeado cuando llegaron al punto de inicio de descenso, y es probable que esta noticia sobre el cierre repentino de la pista solo haya reforzado la aprensión del capitán sobre el aterrizaje que tenía por delante. Y no estaba mejorando en absoluto. El controlador aéreo pronto regresó y autorizó a la aeronave a entrar en un circuito de espera sobre un bord llamado Robbinsville y a esperar más instrucciones allí. Procedieron hacia el circuito de espera según su plan de vuelo y el controlador aéreo pronto regresó y preguntó a la tripulación si podían aceptar una aproximación ILS a la pista 13. La tripulación respondió que esto dependía de las condiciones de la pista y del clima, pero el controlador aéreo simplemente repitió su pregunta, lo que confundió bastante a la tripulación. Dijeron que ciertamente podían volar la aproximación, pero el aterrizaje dependería de la acción de frenado, la cual no habían podido obtener de ninguna fuente hasta el momento. El controlador aéreo entonces dijo que regresaría con la información cuando la recibiera y luego les autorizó descender hasta el nivel de vuelo 200. Delante de ellos, en el patrón de espera, ya había varias aeronaves que estaban quedándose sin combustible. Esto llevó a la tripulación a comenzar a revisar su propia situación de combustible y decidir el mínimo de combustible que podían aceptar antes de desviarse, todo manejado como los profesionales y pilotos experimentados que eran.
El primer oficial escuchó el ATIS y recibió la información Quebec, que fue registrada a las 10:51. Esta información reportaba que la pista estaba cubierta con 1/4 de pulgada de nieve húmeda, pero que todas las superficies estaban mojadas y tratadas con arena y descongeladas con productos químicos sólidos. Ahora, según el Manual de Operaciones Invernales de Delta, una pista mojada, por definición, proporcionaba buena acción de frenado y basándose en eso, la tripulación esperaba ver una pista de asfalto negro con solo parches de nieve y hielo sobre ella. Pero, como discutimos antes, el equipo de limpieza en realidad ya había dejado de tratar la pista con productos químicos en ese momento, pero esto no se había actualizado en el ATIS. El viento en superficie se reportó en 0,30 grados a 11 nudos, lo que significa un viento cruzado casi directo, y la visibilidad era marginal, con el RVR apenas por encima del mínimo para que pudieran iniciar la aproximación. La aeronave finalmente llegó al bord de Robbinsville, donde entraron en espera y luego continuaron recibiendo autorizaciones de descenso mientras estaban ahí. Los pilotos estaban escuchando el tráfico de radio y pronto una de las aeronaves que había aterrizado antes que ellos reportó que experimentaron una mala acción de frenado durante la carrera de aterrizaje. Este mensaje fue transmitido por la torre de la guardia al controlador de área, quien lo comunicó por la frecuencia, y cuando el capitán escuchó esto, dijo: "No podemos aterrizar con mala acción de frenado". El controlador entonces preguntó a las aeronaves que estaban delante de ellos en la fila, otro MD-80 y un CRJ, si podían aceptar una mala acción de frenado para el aterrizaje y ambos respondieron negativamente. Pero mientras esto sucedía, un Airbus A319 estaba a punto de aterrizar en la pista 13. Así que, mientras las aeronaves en espera ya se preparaban para desviarse, el controlador pronto regresó y dijo que otra aeronave acababa de aterrizar y reportó la acción de frenado como buena. Ahora, este tipo de situaciones hace que la toma de decisiones sea muy difícil para los pilotos. Porque los reportes de los pilotos, como mencioné antes, son subjetivos por naturaleza, y cuando estás a punto de aterrizar una aeronave de 50 toneladas a unos 300 km por hora, realmente no quieres una evaluación subjetiva de qué tan bien funcionarán tus frenos. Especialmente no en un aeropuerto como La Guardia, que tiene las aguas heladas de la bahía de Flushing justo más allá del final de la pista. El controlador aéreo les preguntó a las otras aeronaves si estaban de acuerdo en continuar y todos respondieron que sí, siempre y cuando la acción de frenado siguiera siendo buena. Mientras tanto, el capitán discutió con su primer oficial, quien había reportado buena acción de frenado, demostrando que era muy consciente de la naturaleza subjetiva del informe. El primer oficial respondió que fue el vuelo de Delta y el capitán pronto se tranquilizó aún más cuando la segunda aeronave, el CRJ, también aterrizó y reportó lo mismo. Poco después de esto, el controlador de área le indicó a la tripulación que saliera del patrón de espera y comenzó a proporcionar vectores hacia la aproximación final. A las 10:58 con 41 segundos recibieron el último viraje, la autorización para descender a 3.000 pies y desde esa altitud se les autorizó la aproximación ILS a la pista 13. La tripulación configuró la aeronave de acuerdo con sus procedimientos y, tan pronto como se establecieron en la aproximación, se les indicó contactar a la torre de la guardia y también se les informó que el RVR de aterrizaje estaba ahora entre 4.000 y 6.000 pies. El primer oficial repitió esta información y al cambiar la frecuencia no hubo ninguna actualización sobre la acción de frenado. El controlador de la torre saludó al vuelo 1086 por la frecuencia y luego les autorizó a aterrizar. Pero el capitán, que ahora había notado que tenían un viento de cola bastante significativo de alrededor de 11 nudos, le pidió al primer oficial que verificara el viento más reciente. El controlador de la torre respondió que el viento más reciente era de 0,20 grados a 10 nudos, lo que significaría un ligero componente de viento de cola, y cuando escuchó esto, el capitán simplemente exclamó: ¡ay caray! Entonces, ¿por qué fue importante esta exclamación? Bueno, ambos pilotos eran muy conscientes de que todavía estaba nevando en tierra y que por eso las condiciones podían cambiar rápidamente. También sabían que su desempeño de aterrizaje se había calculado considerando una buena acción de frenado y que ese cálculo ya era bastante ajustado, con solo unos pocos cientos de pies de margen. Cualquier viento de cola aumentaría su velocidad sobre el suelo, lo que resultaría en una distancia de aterrizaje aún mayor, y su limitación de viento cruzado con una pista resbaladiza era de alrededor de 10 nudos, algo en lo que ya estaban al límite. En otras palabras, es muy probable que el capitán supiera que se enfrentaba a varias amenazas potenciales en este aterrizaje y que por lo tanto tendría que desempeñarse al máximo de sus capacidades.
Por otro lado, ninguno de estos valores estaba fuera de los límites específicos, así que estaban perfectamente bien para continuar con la aproximación. Los pilotos configuraron la aeronave para el aterrizaje y luego completaron la lista de verificación de aterrizaje. Todos los parámetros de vuelo estaban estabilizados cuando pasaron por el punto de estabilización para el aterrizaje a 1000 pies y luego continuaron descendiendo hacia el mínimo a 214 pies. A las 11:01:51, a una altitud de aproximadamente 350 pies sobre el suelo, el capitán dijo: «Luces de aproximación a la vista», y 2 segundos después, «Vamos a continuar». Ahora, ese último llamado no era requerido según sus procedimientos operativos estándar, pero lo que sucedió aquí fue que cuando la aeronave salió de las nubes, los pilotos vieron algo que no habían anticipado. La pista frente a ellos no era la superficie negra y mojada que esperaban. En cambio, la pista estaba completamente blanca y cubierta de nieve. Esto probablemente aumentó aún más el estado de alerta del capitán, y es probable que haya hecho este llamado para tranquilizar a su colega, quien ahora estaba viendo lo mismo. Recuerda, todos los aviones que iban delante de ellos habían estado aterrizando sin ningún problema hasta ese momento. La velocidad ahora se había reducido a su velocidad de referencia para flaps 40 más 5 nudos, y a una altitud de aproximadamente 188 pies, el capitán desconectó el piloto automático y el acelerador automático para volar manualmente la última parte. La aeronave pasó el umbral de la pista con una velocidad de 137 nudos y, a las 11:02:16, el tren principal tocó tierra aproximadamente 600 pies dentro de la pista 1-3, lo que habría sido al inicio de la zona de toque. Tan pronto como se activaron los interruptores de peso en las ruedas y se detectó el giro de una rueda, los spoilers debieron haberse activado automáticamente, pero probablemente debido a la superficie resbaladiza no lo hicieron, así que el primer oficial los activó manualmente y anunció: «Aerofrenos desplegados». Aproximadamente un segundo después del toque del tren principal, el tren de nariz también tocó tierra y casi al mismo tiempo, el primer oficial anunció: «2 en reversa», refiriéndose a los inversores de empuje que el capitán activó inmediatamente al aterrizar. Aproximadamente un segundo después, el primer oficial también anunció: «110 nudos». El rumbo de la pista era de 134 grados y la aeronave tocó tierra con un rumbo ligeramente a la izquierda de 132 grados, dentro del rango normal. Y ahora las cosas empezaron a suceder muy rápido. Durante los primeros segundos, la aeronave siguió la línea central de la pista razonablemente bien, pero luego, debido a una combinación de diferentes factores, comenzó a desviarse hacia la izquierda. Estos factores incluían el efecto del viento cruzado desde la izquierda, que ahora empujaba la deriva de la aeronave, haciendo que comenzara a orientarse hacia el viento. Luego, además de eso, cuando el capitán seleccionó el empuje inverso, el inversor de empuje izquierdo se activó un poco más rápido que el derecho, lo que también jaló la aeronave hacia la izquierda. El capitán obviamente notó esto y empezó a aplicar timón de dirección a la derecha para seguir la línea central, pero en su empeño por asegurarse de detener la aeronave, cometió un gran error. En lugar de limitar el empuje inverso a 1.3 EPR, ahora estaba usando casi todo el empuje inverso con el motor izquierdo, llegando finalmente a 2.06 EPR y el derecho a 1.91. ¿Y recuerdas qué sucede cuando se utiliza tanto empuje inverso? Sí, esto significaba que el efecto del timón de dirección ahora quedaba completamente anulado por los inversores de empuje y con ello el control direccional normal a alta velocidad. Y como la pista estaba resbaladiza, la dirección de la rueda de nariz tampoco era de mucha utilidad debido a la casi inexistente fricción. El primer oficial que estaba monitoreando esto vio cómo la aeronave empezó a girar y gritó: «¡Quita reversa!», para que el capitán redujera los inversores de empuje y con suerte recuperara el control. Pero el capitán, que de repente estaba lidiando tanto con intentar detener la aeronave como con recuperar el control direccional, no parecía escucharlo. Un segundo y medio después, el primer oficial volvió a hacer el llamado, esta vez más fuerte, diciendo: «¡Quita reversa!». Y en ese momento el capitán reaccionó, así que 7 segundos después del aterrizaje, los inversores de empuje se redujeron a ralentí. Ahora, el capitán estaba haciendo todo lo posible, incluyendo desactivar el autofreno y aplicar el máximo frenado diferencial mientras empujaba tanto como podía el timón de dirección hacia la derecha para recuperar el control de la aeronave. Y esto en realidad empezó a funcionar, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. 6 segundos después del aterrizaje, la dirección de la aeronave ya se había desviado bruscamente hacia la izquierda, hasta 20 grados fuera de la dirección de la pista.
El capitán logró reducir esto a unos 10 grados, pero la aeronave aún así salió de la pista aproximadamente a 1000 metros después del inicio de la pista de aterrizaje, y luego continuó deslizándose fuera de control hacia el área plana cubierta de nieve que estaba al lado. El ala izquierda pronto chocó contra el muro de contención que separa el aeropuerto de las frías aguas de la bahía de Flushing y, al hacerlo, el tanque de combustible dentro del ala se rompió y el combustible comenzó a derramarse. El primer oficial ahora se inclinó y apagó ambos motores para intentar evitar que siguieran generando empuje, lo que podría empujar la aeronave aún más hacia el agua o incluso dentro de ella. Esto cortó la energía eléctrica a la grabadora de voz de cabina, así que lo último que se grabó fue el sonido de raspado del ala izquierda desgarrándose contra el muro de contención. Pero la aeronave seguía moviéndose, y finalmente, a las 11:03, el morro de la aeronave rompió una cerca en la parte superior del muro de contención, y el piloto pudo ver cómo su cabina se deslizaba sobre el agua negra y helada que había debajo. Y entonces, finalmente, se detuvieron, con la cabina y el tren de nariz colgando sobre el borde de la bahía y el resto de la aeronave apoyado en el muro de contención justo detrás de la cabina. Pero esto aún estaba lejos de ser el final de esta historia. En una situación donde la aeronave enfrenta un peligro inmediato, la regla general es que la tripulación de cabina puede iniciar una evacuación por sí misma si no se escucha nada desde la cabina de mando y se puede identificar claramente una situación peligrosa. Pero en este caso, la aeronave aún estaba en posición vertical. No había fuego ni un peligro inmediato obvio que pudieran ver y no estaban en el agua. Así que esperaron las órdenes del capitán. El problema, sin embargo, fue que el accidente había dañado las baterías de la aeronave y, como consecuencia, también el intercom y el sistema de megafonía. El primer oficial intentó encender la APU para generar energía de nuevo, pero como las baterías no funcionaban, esto no fue posible. Mientras esto sucedía, el controlador aéreo de la torre había perdido el contacto visual con la aeronave debido a la nevada moderada y por lo tanto no había visto que ocurriera el accidente. Intentó contactar a la aeronave varias veces, pero asumió que simplemente habían cambiado a la frecuencia de tierra sin avisarle, así que en su lugar se enfocó en la siguiente aeronave que iba a aterrizar, la cual estaba a un par de millas en final. Esto significó que el accidente pasó completamente desapercibido durante los primeros minutos, mientras el tráfico de aterrizaje continuaba descendiendo hacia el sitio del accidente. Pero afortunadamente, un vehículo de limpieza de nieve había visto que la aeronave se salió de la pista. Informó por radio lo que había visto a su supervisor, quien contactó a la torre y avisó al controlador aéreo que la pista estaba cerrada, pero la gravedad total del problema no se comunicó claramente. El controlador aéreo le indicó a la aeronave en aproximación que hiciera una ida al aire y luego le pidió al jefe del equipo de limpieza que por favor repitiera la razón del cierre de la pista, ya que pensaba que podría deberse a la nevada. No fue sino hasta las 11:06:25, 4 minutos y medio después del accidente, que el controlador aéreo comprendió completamente la gravedad de la situación y activó el sistema de notificación de alerta de emergencia, EANS, lo que puso en marcha las labores de rescate. Mientras tanto, el capitán abrió la puerta de la cabina y le pidió al sobrecargo que evaluara las salidas de emergencia, pero esto se dificultó porque el sobrecargo no podía comunicarse con la tripulación de cabina en la parte trasera de la aeronave. El capitán le dio al sobrecargo un megáfono para controlar a la multitud, ya que el sistema de altavoces obviamente no funcionaba. Pero esto resultó ser bastante ineficaz, ya que los megáfonos realmente solo sirven para dar órdenes cortas y claras, y no para proporcionar información o comunicación bidireccional. De hecho, yo mismo he intentado esto en una situación donde mi sistema de altavoces se descompuso y puedo confirmar absolutamente que es casi imposible comunicar algo constructivo usando un megáfono dentro de la cabina de un avión. De todos modos, el primer oficial, que ahora también se dio cuenta de que no podían comunicarse con la torre, tomó su teléfono móvil y llamó al despachador de la compañía, quien pudo conectarlo directamente con el controlador aéreo de la torre. Gracias a esa decisión inteligente, pudo transmitir toda la información importante sobre el número de pasajeros y el combustible a bordo a los rescatistas que ahora los estaban buscando. ¿Pero recuerdas que había 2 bebés en brazos viajando con sus padres en este vuelo? Bueno, estos 2 no estaban en la hoja de carga ya que no tenían tarjetas de embarque, así que cuando el primer oficial reportó 125 pasajeros a bordo, en realidad había 127, algo que solo se notó horas después.
Dentro de la aeronave, el sobrecargo se había movido hacia la cabina para revisar a un pasajero que podría estar herido, dejando las dos salidas de emergencia delanteras desatendidas, lo cual es una situación potencialmente peligrosa si se necesitara una evacuación rápida. Sin embargo, cuando regresó, le dijo al capitán que las dos puertas delanteras probablemente no se podían usar ya que estaban sobre el agua, pero que la salida sobre el ala y la puerta trasera parecían estar bien. En ese momento, casi 6 minutos después del accidente, los bomberos finalmente habían localizado la aeronave y uno de ellos se acercó a la ventana del primer oficial y golpeó el fuselaje para llamar la atención del piloto. Les dijo que el ala izquierda estaba perdiendo combustible y les pidió que iniciaran una evacuación, lo cual el capitán también hizo en ese momento. La salida sobre el ala derecha y la salida del cono de cola fueron utilizadas para la evacuación, y todo el proceso tomó casi 6 minutos en completarse, en parte porque se les dijo a los pasajeros que dejaran sus pertenencias, pero que aún así usaran sus abrigos y sombreros ya que hacía frío afuera. Cuando todos los pasajeros finalmente evacuaron, habían pasado 17 minutos desde que la aeronave se detuvo. Y como referencia, el requisito de evacuación para cualquier aeronave comercial es de 90 segundos. Pero por supuesto, lo más importante en toda esta historia fue que nadie resultó gravemente herido. La investigación de este accidente llevó a varias recomendaciones, incluyendo un mejor entrenamiento para la tripulación de vuelo y de cabina en cuanto a la toma de decisiones sobre evacuaciones, pero también sobre cómo manejar la comunicación si el sistema interno llegara a fallar. También se determinó que era necesario hacer más, obviamente, para dar a los pilotos un mejor acceso a datos confiables de aterrizaje antes de aterrizar en pistas contaminadas. Y hoy en día todos usamos algo conocido como la matriz Talpa, que da evaluaciones conservadoras de la acción de frenado basadas en el estado de la pista, la precipitación y la temperatura. Y finalmente, los investigadores también pidieron a Boeing y a todos los operadores del MD-80 que desarrollaran mejores prácticas para evitar el uso de configuraciones más altas de EPR en reversa durante aterrizajes en pistas resbaladizas. Pero, hablando en lo personal, algo que también fue mencionado por algunos de los investigadores en una declaración, es muy contraintuitivo para cualquier piloto tener que limitar el empuje inverso en una situación cuando en realidad es cuando más se necesita. Ahora puedes encontrar todas las recomendaciones de este accidente en un enlace a mi sitio web que está aquí en la descripción del video. Y ahí también puedes encontrar enlaces a mi patrocinador y otras cosas súper interesantes, así que espero que le des un vistazo. Por favor, también considera dejar un super gracias usando el botón de dólar en forma de corazón que está aquí abajo o únete a mi maravilloso equipo de Patreon. Me encantaría verte en mi próxima reunión. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.